Con una risa burlona, aquella chica señalaba a nuestro prota, menospreciándolo e insultándolo, confesándole que le daba asco ser su amiga de la infancia. Algo se rompió dentro de él desde aquel día. Aquella malcriada chica es Takayashiki Rua, quien ahora mismo es una idol popular y también es nieta del líder de la gran compañía de Japón, Teikai. La mayoría no se le puede comparar por su poder adquisitivo y político. Muchos la consideran una princesa a diferencia de Suzuki Kazuma, nuestro prota, quien él mismo dice que no es capaz de tener novia y mucho menos amigos, solo es un personaje lúgubre. Lo único de especial que tiene es ser el amigo de la infancia de Rua, por eso mismo solo ha vivido bajo la sombra de ella. Pero su mayor deseo no es ser alguien especial como ella, solo quiere ser normal, quiere intentar hacerse de muchos amigos y también una novia. De hecho, una vez se lo contó a Rua, su respuesta: ¿eres imbécil? Entiende tu posición, perdedor, no tienes ningún valor, solo eres el amigo de la infancia de la gran Rua. Esa es tu posición, entiende tu posición, pon una cara de acuerdo a tu posición y vive de acuerdo a tu posición. Todas esas palabras que le dijo desde que eran niños siempre caían sobre él como si fuera una maldición, pero siguió viviendo con eso. Sin embargo, un día ella lo citó para ir a un karaoke. Kazuma leyó que iría a Yasa, una chica con la que ni siquiera ha hablado, así que él se lo pensó, pero parecía que Rua lo estaba haciendo para que él hiciera amigos e incluso podría conseguir hasta una novia. No caigas, desde aquí se ve que no terminará bien. Era su momento de cambiar y por eso mismo se compró ropa elegante e incluso fue una estética a pesar de la vergüenza. Entonces Kazuma abrió la puerta, listo para mostrarles a los demás su nuevo yo, pero que recibió burlas por parte de todos los chicos y chicas e incluso de Rua. No podían creer que de verdad haya venido. Das asco, y ese corte de pelo, hasta acá huele que fue una estética cualquiera. Sarcásticamente, Rua les pide no burlarse, debió haberse armado de mucho valor. Todos se burlaron a excepción de una chica que se mantenía callada. Pero para nuestro chat, su reacción fue: entonces es uno de esos eventos, ¿eh? No mostraba ninguna emoción. Rua se le acerca, preguntándole por qué está ahí sin hacer nada, pidiéndole que llore. Había apostado 10,000 yenes a que lloraría. En cambio, Kazu le respondió con otra pregunta. ¿Le había hecho algo para que ella le haga esto? ¿Qué no está claro? Tú eres mi esclavo. Ven, siéntate frustrado por lo patético que eres y diviérteme. La verdad es que siempre me ha dado asco que seamos amigos de la infancia. Esa fue la gota que derramó el vaso para Kazu. Ese sonido era el fin de su relación como amigos. Por eso, seriamente le respondió que él opinaba lo mismo. Es mejor que terminen con esta amistad. Rua se quedó totalmente estática y luego reaccionó, gritándole cómo se atrevía a ser tan insolente. Kazu responde que la odia. No hagas chistes así, imbécil. Soy la única que tiene razones para odiarte. Tú no tienes ningún derecho. Kazu dio un fuerte golpe a la mesa, haciendo que todos se quedaran callados por un momento. Tras eso se marchó. Rua nunca se imaginó que él pudiera tener esa actitud. Una chica les pide que vean la mesa. ¿Acaso no la había quebrado un poco? Sin embargo, los demás chicos comenzaron a decir que seguramente ya estaba rota desde que llegaron. No hay manera de que él pudiera hacer eso. Intentaron calmar a Rua, pero ella aún no podía entender cómo se atrevía a romper su amistad. Nunca se lo perdonaría. Kazu por su parte sentía un alivio enorme, miraba cómo todo brillaba más, preguntándose por qué hasta este momento hacía todo lo que Rua le pedía. Solo era un monstruo disfrazado de humana, pensando que en vez de estar con ella hubiera preferido estar solo toda la preparatoria. Kazu se dio cuenta de que ya no tenía que vivir para ser la sombra de Rua, ahora era un hombre libre.
En esa misma noche, vemos al abuelo de Rua leyendo algunos documentos. En cuanto escuchó la voz de su nieta, él puso una enorme sonrisa, contándole que Kazu le hizo algo horrible, rompió su amistad. Su prima volteó, preguntándole si lo decía de verdad. Ella es Takayashiki Sakura. Rua se lo confirma, ese maldito de Kazu nunca se había atrevido a desafiarla hasta hoy. Sakura pregunta si acaso no fue porque ella le hizo algo cruel. Rua cuenta que por supuesto que no, solo le dijo que era su esclavo y que le daba asco ser su amiga de la infancia. Hasta su abuelo le da la razón a Sakura de que se pasó de ver. Rua responde que nada de eso era cierto, solo quería burlarse un poco, contándoles lo que le dijo Kazu, que quería ser amigos y tener una novia. Sakura también piensa que eso es normal. No, no es normal, y eso es porque ya la tenía ella. Tiene a la princesa más hermosa de todas, Rua. Es imposible que él se lleve con otras mujeres. Por eso había sido un poquito cruel, porque ella es la persona que más sabe sobre Kazu y también porque lo ama. Su abuelo le responde que fue totalmente culpa de Kazuma. Su prima comenzó a decirle que si quería hacer las paces. Rua la interrumpe. No quiere hacerlo. Ella es su maestra, ¿no? Así que es mejor que se encargue de que Kazuma se disculpe con ella y su disculpa sea decirle que la quiere mucho y después la bese. Su prima dice que eso ya es demasiado. Preguntándole al abuelo si él aceptaría como esposo a Kazu, este responde que por supuesto, y por eso mismo es que la asignó como su maestra, para que aprenda a pelear mano a mano y gobernar como se debe. Aparte, ese chico tiene un talento increíble. Sakura estaba de acuerdo con lo del talento, nunca vio a una persona como él. Desde la primaria, Kazu siempre estaba entre los mejores 3, pero para encajar con Rua, siempre se mantenía dentro de la media, para seguir siendo la sombra de Rua, pensando que si él fuera en serio, estaría entre los mejores de Japón e incluso del mundo. Además de que siempre ha sido muy popular con las chicas, todas las niñas que estuvieron perdidamente enamoradas de él fueron cambiadas de escuela a propósito, y gracias a eso, él nunca se ha dado cuenta de lo popular que es. Jaja, que hijos de... Rua dice que eso es obvio, por eso es su Kazu. Su abuelo dice que por eso mismo es un candidato adecuado para ser el gobernador del grupo Teikai. Sakura, con una pequeña sonrisa, piensa que ahora que ya no es amigo de Rua, es momento de que muestre su verdadero poder. Seguramente termine convirtiéndose en alguien increíble, tanto en los deportes, estudio y quién sabe, incluso el amor. Al día siguiente, unos chicos habían dejado el asiento de Kazu afuera con una nota, pero él lo comprendió. Ya se había hecho una vaga idea de que pasaría esto. Después de todo, esa cerda despreciable que fue su amiga de la infancia es querida por todos. Ahora solo tenía dos opciones. La primera es devolver el escritorio y la silla al salón, ignorando lo ocurrido. Pero si hace eso, le seguirán haciendo estas cosas. O la segunda es avisarle de esto a los maestros, pero seguramente será ignorado porque esta es la escuela Teikai. Esta es una escuela donde su lema es educar a los talentos de clase S, conocida por el mundo como la escuela clase S, ya sea estudios, deportes, artes, cada uno de esos campos. Aquellos que son superiores son exentos de pagar gastos escolares e incluso de hospedaje. Solo los mejores están reunidos aquí. Mientras tanto, la gente normal se considera de clase baja. No pueden hacer absolutamente nada en contra de los que tienen el poder, y la persona con más reconocimiento de esta escuela es la princesa Rua. Más aparte que su abuelo es quien dirigía esta escuela, por eso ese maldito calvo no hará nada, ya que solo se la pasa mimando a Rua para que no lo corran. No le queda más que elegir la primera opción. No, ahora que tomó la decisión de vivir solo, hay una tercera opción. Él sacó un marcador y comenzó a escribir también, avisándoles que debido a ese incidente, estudiaría por su cuenta, pidiendo que no lo consideren como falta. Es una orden directa de Takayashiki. Los demás chicos no pensaron que hiciera algo como esto,
entonces no le tiene miedo a la princesa. Ahora mismo solo quería ir a un lugar donde nadie pueda verlo. El único lugar que se le ocurría es este de aquí, en la librería subterránea, un lugar que no es conocido por estudiantes de clase S y ni siquiera por maestros. Alguien en la librería le mostró este lugar, que es un secreto. Solo quería vivir una vida normal, pero este es el precio de haberse rebelado contra esa chica. Ahora mismo solo quería estar en paz, pero cuando él entró se le puso de frente un enorme duraznote. La chica comenzó a gritar y en ese momento Kazuma no lo sabía, pero a partir de ese acontecimiento, esas chicas que no son para nada normales y él que aspiraba a ser alguien normal, vivirán días que sin duda no serían para nada tranquilos. Mientras tanto, Rua seguía esperándolo, ya casi es momento de que vuelva para disculparse. Rua estaba saludando a todos sus suscriptores de YouTube, con un total de 100 millones de suscriptores. A la mierda, es la MrBeast de Japón. Ella les contaba a sus seguidores que había algunas cosas que le molestaron últimamente. Hace poco había ido con sus compañeros al karaoke. Por supuesto, claro que solo eran chicas, porque le da miedo hablar con chicos aún, y esta mentirosota. Pero de pronto una mala persona sombría, de la nada, quiso volver a su casa e hizo que todas se desanimaran, pidiéndoles no hacer cosas como esas, porque pueden romper un ambiente tan agradable, y ahora les anunciaría su nuevo proyecto, el cual era un CD en colaboración con la nueva seiyuu, Minato Amane. Incluso no puede creer que vayan a la misma escuela. El evento será un domingo dentro de 2 semanas, en el Shine Mall. La entrada será gratis. Tras eso, Rua se despidió. Los comentarios de la mayoría eran de odio hacia esa persona que la hizo sentir mal. Kazuma volteó la mirada, disculpándose y también presentándose ante la chica, la cual iba en la clase de al lado de él. Y sí, es la misma Amane Minato, con la que colaborará Rua. Ella también se disculpa por gritar así de repente. Kazu se volteó, era su culpa por no asegurarse de que no hubiera nadie antes, preguntando si el senpai de la biblioteca le dijo sobre este lugar. Minato le responde que sí, él fue. Luego de ponerse ropa, salió a decirle a Kazu que ya podía entrar. Se había puesto su uniforme deportivo. El prota pregunta por qué usa esa ropa, o acaso se estaba cambiando en este lugar. Minato le dice que estaba buscando un lugar para practicar canto y baile, así que recordó este lugar que le mencionaron antes, confesando que ella es una seiyuu y se presentará pronto en vivo, así que estaba practicando. Kazuma piensa que entonces ella es una de sus estudiantes destacados, que la academia espera, tal como su ex amiga, notando que incluso había traído un enorme espejo. Pero ¿qué había pasado con su clase? Ella le dice que cuando llegó a la escuela en la mañana, tanto su escritorio y silla fueron puestos en medio del pasillo con una nota la cual decía: no hay lugar para ti. Entonces a ella le hicieron lo mismo. Con razón parecía que estaba a punto de llorar. En ese momento recibió una notificación, era de Rua, la cual le preguntaba si había visto su video de ayer, en donde sus fans decían que fue súper cruel de su parte hacer eso, así que si no quiere que diga su nombre para el siguiente video, será mejor que lleve su mesa y silla al salón, y solo si se arrodilla podría perdonar. De inmediato, Kazu bloqueó a Rua. Bien carajo. Kazuma le pregunta por qué ella pasa por situaciones así, ¿acaso no es una estudiante destacada? Ella responde que no es eso. Algo apenada le dice que aunque sea una seiyuu, en realidad no es para nada famosa, ni por su cara ni voz. Kazu responde que su cara también está oculta debido a su flequillo. Aparte, su voz es bastante linda, es como el sonido de una campanilla, agradable y fácil de recordar. Minato, toda avergonzada, le grita que está exagerando. En el mundo de los seiyus y idols había muchas personas con voces mejores. Si se compara con Rua, ella no es nada. Pero piensa que justo porque colaborará con Rua, quizás es porque recibió malos tratos, contando que ayer en sus redes, los fans de Rua llegaron para decir que alguien como ella solo arruinaría la imagen de la princesa. Kazu piensa que sus fans son igual de crueles que la misma Rua, preguntándole cómo es que terminó colaborando con esa cerda. Minato pregunta si con cerda se refiere a... Kazu dice que se le salió sin querer. Ella le pide no decir eso, puede ser peligroso si alguien lo escucha
escucha decir eso en esta escuela. Kazu no estaba preocupado y Minato confiesa que eso fue decisión de su agencia. Como Rua y ella están en la misma escuela y agencia, solo es un personaje secundario. Kazu piensa que es demasiado dura consigo misma, pero si es la misma agencia, entonces es la Teikai Music. Normal, ellos harán todo lo posible para apoyar a Rua. Después de todo, es la empresa de su abuelo. Minato le dice con determinación que incluso si su papel es de un secundario, no le importa, porque esta es una oportunidad difícil de conseguir. Al menos no sería un estorbo, por eso se esforzaría al máximo. Luego de escucharla tan decidida, Kazu le dice que eso es genial, acercándosele y con la mano extendida le dice que practicaría con ella, aunque sus opiniones serán desde el punto de vista de un principiante. Preguntando si no le molestaba, Rua le responde que para nada y con una enorme sonrisa contaría con él a partir de ahora. Al verla así de cerca, Kazu comenzó a pensar que esa chica era más linda que la cerda de Rua. Luego de eso, en el receso, Kazu fue por unas bebidas para Minato, ya que practicó toda la mañana, pero una voz le pidió esperar. Rua lo señala junto con su grupo de amigos preguntándole a dónde ha ido. Se saltó la clase, ¿quién se creía que era o qué? Kazu se le quedó viendo. Rua siguió preguntándole por qué ignoraba sus mensajes y también lo bloqueó. Nadie puede ignorar a la princesa Rua, o quizás fue porque como su cara es tan bonita no puede ni mirarla y se pone nervioso, pero Kazu le ignoró y siguió de largo. Sin embargo, otro chico le pregunta cómo se atrevía a ignorarla. Es una falta de respeto hacia la princesa. Kazu lo conocía porque él es la futura estrella del béisbol, preguntándose si no tenía otra cosa más que hacer. Solo estaba pegado a Rua. ¿Por qué no entrena? ¿Por qué no es como Minato? El chico se molestó aún más por la mirada de desprecio que le mostraba Kazu, dándole un fuerte golpe, o al menos eso pensaba, porque no sintió nada a pesar de haberlo golpeado. Pero para ese punto, Kazu ya estaba detrás suyo, sin siquiera darse cuenta. El chico se preguntó desde cuándo él estaba detrás. Los presentes ahí comenzaron a burlarse de Asano. Kazu le pregunta qué pasaba, ¿acaso le falta entrenamiento? Pero antes de seguir, Rua llegó para detenerlo, gritándole que la única que puede molestar a Kazu es ella. Solo puede molestarlo cuando se le ordene, pidiéndole reconocer sus límites y no meterse sin su permiso. Asano accedió y Kazu le dirigió la palabra a Rua, la cual se emocionó, pero lo que le dijo es si pensaba que eso de ahora había sido genial. Pero quiere que escuche bien esto: la persona que puede molestarlo o incluso acosarlo no existe en ningún lugar, ya sea ella o quien sea. Así que ya no lo moleste más. Rua terminó cayendo al piso solo para decir que eso había sido demasiado genial. Y así pasó una semana. Minato seguía practicando como de costumbre, cantando y bailando, esforzándose. Sin embargo, estuvo a punto de caerse, pero Kazu llegó a su rescate, preguntándole si se encontraba bien. Minato se disculpa por molestarlo, pero para Kazu no era ningún problema, ya que no quiere que se lesione. Era increíble, siempre estaba ahí para ayudarla cuando se cae. Para Kazu era algo normal, pero Minato le recalca que de verdad es asombroso. Desde ese día siempre la ha protegido y animado. Ya van muchas veces que la salva, por eso, una vez más, le está muy agradecida. Para Kazu era la primera vez en su vida que había escuchado palabras así. Aún así, seguía pensando que no es mucho, aconsejándole regresar sin girar cuando esté en medio del escenario, ya que siempre perdía el equilibrio ahí. Minato le dice que si hace algo así sería menos interesante. Entonces, ¿acaso se le ocurrió que salte directamente hacia el centro? Se vería genial. Minato responde que es imposible, son 5 metros, pero Kazu le enseña que si usa la fuerza de sus rodillas puede ser posible, algo como esto. Minato quedó boquiabierta luego de ver tremendo salto olímpico. Para Kazu eso no era nada, aunque para Minato era imposible. Ella le pregunta qué fue eso que hizo. Saltó como si fuera un trampolín. No es algo que una persona pueda hacer. Seguramente sus notas de educación física son increíbles. Kazu le responde que no, desde la primaria hasta ahora sus notas siempre han sido promedio. Minato no lo creía. Kazu notó que quizás esa postura encorvada le moleste.
este. Minato le da la razón, pero no puede dejar de hacerlo. Incluso el profesor de coreografía la regañó. ¿Acaso se le ocurrió entonces aprovechar esa postura encorvada? ¿Qué tal si hace algo así y diga Nia, bailando de esta manera? No, pero este tipo es un visionario, sacándole el máximo potencial a su waifu. En efecto, es cine, señores. Minato dice que no sabe la razón, pero le quedaba perfecto. Kazu le pediría al diseñador que haga orejas y una colita de gato. Sin embargo, Minato, algo decaída, dice que no podrán usarlo para el grupo, ya que no combinaría con Rua, y justamente su papel es ser el apoyo para ella. Kazu lo entendió de inmediato, preguntándole si estaba bien para ella. No había problema, porque desde el principio cantar y bailar no son su prioridad, pidiéndole a Kazu ver su entrenamiento de actuación, porque ella como seiyuu quiere interpretar a un personaje de anime, y para lograr eso haría todo lo posible con el trabajo que le venga de por medio. Kazu le sonrió, pensando que era muy optimista, aunque cuando habla sobre ser seiyuu se llena de energía y entusiasmo. Claramente se veía el amor por esa profesión, diciéndole que sentía envidia, a diferencia de él, que no tiene ningún sueño o meta. Minato le pregunta si hay algo que le gustaría hacer. Él responde que le gustaría ser normal, no tiene que ser especial, solo una persona normal con la cual pueda sentirse orgulloso y decir, este soy yo. Rua le pidió no preocuparse, siendo él seguramente ser normal o lo que quiera hacer, seguro podría conseguirlo. Kazu le sonrió, agradeciéndole por sus palabras. Tras verlo, Minato quería preguntarle algo. Últimamente escuchó los rumores de que él y Rua se habían peleado, preguntando si fue por su culpa, pero Kazu responde que no, para nada. Pero es que él era el amigo de la infancia de Rua. Kazu le confiesa que ya no son más amigos y ya no le importa a ella. Minato alzó la voz diciendo su nombre, acercándosele, preguntándole si no le molesta. Él no quisiera ser su ¡No! Llegó esta hija de la chingada justo, con un aura asesina. Rua le pregunta qué estaba haciendo con su Kazu en un lugar tan estrecho, cómo se atrevía a agarrar lo que no es de ella. Vino porque había escuchado que Kazu estaba por aquí, pero se encontró con esto. Rua le pregunta por qué estaba con esa seiyuu idiota que ni siquiera es popular, llamándola tonta. Kazu piensa que esa actitud era tan infantil, pero más importante, la razón por la que desaparecía después de clases era para ayudar a esta chica. ¿Cómo pudo si es una completa inútil? Antes de continuar insultándola, Rua comenzó a llorar gritando que odiaba todo esto porque su Kazu ya no estaba a su lado y está con esa estúpida chica. Minato intenta decirle que fue su culpa, ya que Kazuma solo la estaba acompañando, pero Rua se le acerca preguntándole por qué lo llama Kazuma-kun, pidiéndole que se arrodille y también insultándola. Ese molesto flequillo seguramente lo usaba porque debajo era horrible, aunque cuando se lo levantó era bastante linda, sorprendiendo a Rua, la cual le pregunta si le ha mostrado a Kazu lo que tiene debajo del flequillo. Era peligrosa, así que tiene que envolverla con cinta adhesiva. Kazu le pide que pare, que no hará equipo con ella. Rua responde que sí, pero el papel de esa chica solo es para que ella destacara, para que destaques. Kazu le dice que ella se ha esforzado todos los días, solo la estaba estorbando. Rua le pregunta por qué estaba apoyando a esa chica en vez de su amiga de la infancia. La respuesta del prota es que él es aliado de la gente que se esfuerza y además le da igual que ya no sean amigos de la infancia, que no se lo había dicho antes. Rua le pregunta si aún está de rencoroso con lo de la última vez. Solo había sido un juego. ¿Un juego, dices? Kazu le hace una pregunta. ¿Sabe a cuánta gente ha herido con esos juegos? ¿Que no sabe separar las acciones buenas de las malas? Tú eres quien ya hizo suficiente, así que conoce tu lugar. Rua no pudo decirle absolutamente nada, y Kazu le pidió a Minato marcharse de ahí. En eso, Rua voltea para llamarlo idiota. Ella es mucho más bonita que esa seiyuu de mierda, nunca perdería contra ella. Luego de clases, Minato se disculpa con Kazu, y es que por su culpa, Rua ahora estaba molesta, pero Kazu le dice que gracias a eso, ahora se le ocurrió un buen plan. Pulverizarían ese orgullo que tiene y reventarán su burbuja. El nombre del plan es el baile de Amanian. Al día siguiente, fueron a un restaurante en donde Kazu le entregó unas orejas de gato. Lo había comprado por ahí, preguntándole si tenía su propio canal de
videos. En ese caso solo tiene que ponerse eso y hacer el mismo baile que hicieron ayer y seguro se haría popular. Ella cuenta que no tiene tantos suscriptores, así que no piense que funcione, pero justamente él la ayudaría con eso. Además, seguramente con ese baile todo irá bien. Minato accedió. Kazu también le pidió levantar su flequillo cuando lo haga, ya que es muy bonita y sería un desperdicio ocultar ese rostro. Rua le confiesa que eso es lo que le da fuerzas para poder calmarse y hablar así con la gente. Luego de escuchar esa historia, Kazu notó que entonces su agencia lo hacía a propósito. El mundo del espectáculo era bastante turbio. Minato estaba consciente de la gran diferencia de popularidad entre Rua y ella, preguntando si es buena idea hacerse enemiga de Rua. Kazu pensó que el que ella no tenga confianza es debido al ambiente donde está. En este mundo hay gente que tiene miedo de ser amenazado. Los alinean de tal manera que les convenga y no importa si es en la escuela o en el mundo del espectáculo. Ella está rodeada de gente así, por eso es que ha perdido la confianza en sí misma. Minato le pregunta si acaso Rua no tiene mucho interés en él. Eso era increíble. Para Kazu, ella ahora solo es una molestia, pidiéndole a Minato que lo llame Kazuma. Ella se alegró pidiéndole que la llame Amane de ahora en adelante. Bueno chicos, ahora se llamará Amane. Ella, luego de escuchar cómo la llamaba por su nombre, quedó avergonzada. Por ahora haría el video lo mejor que pueda. Luego de grabarlo, lo subió a YouTube, presentándose y enseñándoles su baile original, llamado el baile de Amanian. Para este momento, ella tenía 41 suscriptores y solo 5 comentarios. Amane comenzó a bailar. Luego de un rato, ella comenzó a disfrutarlo. Ella les cuenta que esta es la canción que hará para el evento del domingo. Y también si les parece bien, suscríbanse al canal de Underblade. Ya la vieron chicos, lo dijo ella, yo no. Kazu piensa que era muy linda, comenzando a indagar en los comentarios que recibió. Por otro lado, investigaría la competencia, o sea, a Rua, la cual comenzó a decir el nombre casi completo del prota a todos sus seguidores en lo que parece ser una canción, gritando porque no se daba cuenta de su canto. Luego de desquitarse, les dice que esto solo había sido una práctica de expresiones. Había recordado las cosas que recientemente le pasaron y no le gustaron. Expresó un poquito de su ira. Ella piensa que debería formarse como actriz, ya que tiene muchas ganas de hacerlo, esperando seguir contando con todo el apoyo. Kazuma se preguntó qué había sido esa mierda, pero estaba bien. Si esas eran sus intenciones, entonces la destrozaría sin remordimiento. Luego de unas horas, las reproducciones del video de Rua tuvieron miles de visitas, mientras que por otro lado, Amane apenas si llegó a las 50. Sin embargo, Kazu creía firmemente que la lindura de Amane es verdadera, pensando que si tan solo fuera visto por más gente, seguro se haría popular. Por ahora, tiene que darle una mano, compartiéndolo en sus redes. Ahí vemos como algunas personas de inmediato le comentaron que Suma nos cuenta que es alguien sombrío, es introvertido, pero eso no aplica en internet, ya que él es el sublíder de cierto clan que juega videojuegos en línea. Por eso tenía algunas conexiones y por eso, días después, Amane fue con él diciéndole que en 3 días había tenido medio millón de visitas, preguntando si fue gracias a él. Kazuma le responde que solo lo compartió un poco, pero si no fuera por su encanto, el video no se habría vuelto viral. Amane le dice con una sonrisa que estaba muy feliz. Incluso hace poco, gente que no conocía le dijo que iría al evento. También Kazu miraba que el CD de Rua estaba siendo promocionado a lo grande. Ahora lo siguiente es que esa tipa caiga en el anzuelo. Y ese mismo día, al parecer cayó. Rua le dice que hoy también lo había honrado con su presencia, portando unas orejas de gatito. Amane le pregunta por qué ella se había puesto orejas. Rua le dice que vio su video y solo llamó la atención por sus orejas de gato, pero eso era todo. Bajo las mismas circunstancias, no hay manera de que pierda. El domingo ganaría el evento con eso, y ese día también le hará saber a Kazu cuál de las dos es más bonita y popular. Mientras tanto, Kazu se fijaba en que su preocupación era evidente, ya que es su ex amigo de la infancia, sabe cómo piensa, pero con esto ya ha terminado con los preparativos y a partir de ahora
ahora comenzará el contraataque. Y así llegó el día del evento. Kazuma la saluda preguntándole a Amane si los vestidores no estaban por el otro lado. Ella responde que sí, pero es que Rua le había dicho que solo le estorbaba, así que la sacaron. Por eso ahora estaba aquí. El prota dice que mejor, así no los estorbarían, diciéndole que ya casi era su turno, había visto su entrenamiento y se ha vuelto muy buena. Por eso debe tener confianza en sí misma. Amane le pregunta por qué la ha ayudado hasta este momento. Siempre se lo ha preguntado por qué ayudarla a ella. Kazu le responde con una pregunta. ¿No piensa que esa escuela es demasiado opresiva? La doctrina discriminatoria de Teikai es demasiado directa, pero está seguro de que si ven los grandes esfuerzos que tiene Amane, que no es alguien especial, seguramente abrirá un agujero, aunque al principio solamente quería apoyarla por su esfuerzo, no hay más. También sacó de su bolsa unas orejas de gatito que había hecho él mismo. Estuvo buscando algunas, pero al final era más fácil hacerlas por su cuenta. Ella se los puso, agradeciéndosele, pero Kazu le dice que se los había puesto mal. Esta era la manera correcta en la que debe ponérselos, así le quedaban mucho mejor. Amane avergonzada le pregunta qué hacía. Kazu le dice que intentó cambiar su peinado, contándole que cuando le invitaron al karaoke sacó valor para ir a una estética. Sintió su renacimiento, así como las novelas ligeras. Haciendo eso, seguramente las miradas cambiarían, pero estaba equivocado. Solo le apuntaron y se rieron de él. Pero ella, Minato Amane, es diferente. Por eso, hoy robarían a todos esos fans que vinieron a ver a aquella cerda. Ella le responde que sí, con una enorme sonrisa. Y tras eso, llegó su turno, despidiéndose de Kazu con un aura que brillaba por todas partes. Rua le daba las gracias a todos por haber venido. Con su belleza, todos sus fans la halagaban, y más por traer esas orejas de gato que le quedaban muy bien. Por ser el debut de la nueva agrupación, ella y sus felices sirvientes, o sea su grupo, le cantarán la primera canción. Rua les presenta a Amane-chan, la chica que también forma parte de la agrupación. Ella estaba algo temblorosa y aún así los saludó a todos, pero rápidamente puso esa bonita sonrisa, lo que hizo que Rua se pusiera celosa, y es que la demás gente comenzó a darse cuenta de la belleza de Amane. Rua, nerviosa, se dice a sí misma que ella es mejor cantando y bailando, por eso es mejor comenzar ahora mismo. Y el momento del espectáculo, Amane estaba dando un buen show, lo que hizo que la demás gente comenzara a prestarle más atención. ¿De dónde había salido una chica tan linda? Era tan buena que mucha gente comenzó a decir que cantaba y bailaba incluso mejor que Rua. Para este punto, Kazu sabía que Rua había perdido por completo. Pensaste que si se trataba de danza y canto ibas a ganar, ¿verdad? Pero mientras tú te divertías, ya sea en la mañana, en la tarde o después de clases, Amane seguía practicando, y gracias a ese esfuerzo, el baile de Amane había trascendido. Ella demostraría que su lindura llegaría hasta los dioses. Eso le recordó a Kazu que incluso cuando Rua fue a verlos hace unos días, el duelo ya había terminado. La envidia que lo tuvo a esa chica de clase baja se volvió viral usando solo unas orejas de gato, e incluso terminaste por usar el mismo vestuario, subiéndote al campo de batalla donde ella dominaba. Es gracioso, en este momento ella estaba justo en las mismas condiciones que me hiciste pasar. Invitada en un área que no es tu especialidad, avanzaste a ella sin miedo, igual que el yo de ese momento. Parece que ya se estaban comenzando a mover. Kazu observó como dentro de todos esos espectadores inmersos por el espectáculo, había varios hombres de negro con caras desagradables, usando intercomunicadores. Entonces es momento de que vaya también. Uno de los hombres estaba molesto. ¿Por qué no respondían esos inútiles? Había que hacer algo antes que la canción termine. Si nadie hará nada, él será quien baje a esa chica por la fuerza. Pero para este punto, Kazu le pregunta a quién planeaba bajar. Antes de siquiera actuar, el hombre le preguntó quién demonios era él, y es que todos los demás hombres habían sido derrotados por Kazu. Este le pregunta si es empleado de los Takayashiki. Seguramente les habían dado órdenes para sabotear a Amane en caso de opacar a Rua, tal como ahora no. Sin mayor esfuerzo, Kazu le dio un golpe para hacerlo perder el conocimiento. Parece que la calidad de los empleados había empeorado. Kazu regresó a ver a Amane.
diciendo que parece que le seguía yendo bien, no dejaría que nadie interrumpa el gran momento de Amane luego de tanto esfuerzo, pero viéndolo mejor parece que incluso si alguien le estorbara a toda esta gente ya le ha llegado la voz y silueta de Amane. El brillo de esa chica ya nadie podía detenerlo. Kazu tomó bastante aire para gritar con todas sus fuerzas: "Tú puedes, Amane". Ese grito le llegó a las dos y Amane por su parte se puso muy feliz. En cambio, Rua terminó por desconcentrarse y perder el equilibrio, cayendo enfrente de todos ellos. Tras eso, todo el mundo supo sobre la caída de Rua, pero para Kazu el evento había sido todo un éxito. Al día siguiente, los sitios de noticias más importantes hablaban sobre el éxito de Rua, pero no decían nada sobre su caída, ni tampoco de la gran participación de Amane. Teikai Music hizo todo lo necesario para conseguir eso. Estaban jugando sucio, como siempre, pero no del todo, porque no pudieron ocultar el brillo de algo que es verdadero. Y gracias a que es el auge de las redes sociales, más gente iba descubriendo el talento y esfuerzo de Amane. Ahora que era tan popular, Rua ya no podrá ponerles una mano encima. Está pagando las consecuencias. Ese comportamiento tan reprochable estaba comenzando a divulgarse. Por eso, a partir de ahora, los de su alrededor ya no dejarían sola a Amane. Ese potencial y pasión solo hará que cada vez se vuelva más popular. Y cuando eso pase, se volverá alguien con el que pueda competir y estorbarle a Rua. Después de todo, ella es la gobernante de esta escuela y eso también la convierte en la jefa de agencia de Amane. Por ahora desaparecerá en silencio y velaría por Amane y sus actividades desde lo lejos. Sin embargo, antes de irse, Amane grita su nombre, dejando al grupo que la rodeaba y yendo directo hacia él, preguntándole si podría acompañarla a sus prácticas después de clase. Kazu le dice que ya no había eventos. Amane cuenta que una nueva agencia la contactó para una nueva audición de anime, confesando que estaba pensando en cambiar de agencia, ya no quiere ser idol. Su meta es ser una seiyuu, por eso esta vez quería practicar actuación junto con él. Kazu le dice que no, pero Amane lo interrumpe con su dedo en la boca, diciéndole que ya no la llame Amane. Para él, ella es Amanian. Todos ahí escucharon eso y por supuesto también Rua, la cual la llama maldita. ¿Qué hace diciéndole eso a su Kazu? Kazu la llama de esa manera, preguntando si ahora que se subió el flequillo también cambió su personalidad. Amane le responde que eso es su culpa porque él fue quien le había subido el flequillo, preguntándole si él tomaría la responsabilidad por todo esto. Rua comenzó a gritar como loca e incluso terminó por desmayarse luego de ver aquella escena. Luego de que terminara el evento de Amane, llegó junio y desde entonces ella se ha vuelto bastante famosa, pero entre sus nuevos trabajos y escuela, está muy ocupada todos los días y lo que pasó en la entrada de la escuela fue que catalogaron a Kazu como la solitaria sombra que por alguna razón le gustaba a Rua y también a Amane, pero últimamente las cosas se habían calmado. De pronto Kazu escuchó como Asano quería tener una cita con una chica, moriría feliz luego de eso, y esa misma chica le responde a Asano que solo lo dice porque Rua se la pasa rechazándolo. Aparte, hace unos días escuchó que estaba obsesionado con Amane, solo actúa desesperado porque quiere una novia, pero no es de extrañarse que todavía no tenga una. Los demás se burlaron de Asano por decirle sus verdades. Asano dice que de verdad piensa que es hermosa, tiene un sentido de la moda de primera e incluso es una estudiante becada en el programa de baile de la élite de la escuela. Ayacha le pregunta que si lo dice de verdad, pero ya tiene novio. Los otros chicos dicen que su novio es un universitario y ella dice que no se preocupe, igual no le interesan los chicos que no tienen coche ni dinero. Él le dice que tiene dinero, le invitaría a un té, pero Ayacha se ríe preguntándole si sabe siquiera qué es esto de aquí. Acaba de salir este mes, es un regalo que le dio su novio y no sabe cuánto cuesta, pero seguramente necesitaría 1000 tazas de té solo para comprarlo. Así que todo es cuestión de dinero, y la apariencia, le dice. Kazu por su parte piensa que esos son el grupo de élite de la escuela de estudiantes becados, son muy ruidosos y desagradables, pero
Pero ¿acaso ni siquiera se dan cuenta de que estaban sentados en el asiento de alguien más? Al ver el libro que la chica traía, se dio cuenta de que era una de las joyas ocultas que devolvió de los archivos subterráneos a la biblioteca. Entonces ella fue quien lo encontró. Mejor, ese es un libro realmente bueno. Seguramente aquella chica esté deseando sentarse y leerlo. Por eso, Kazu actuó acercándosele a Hiiragi, diciéndole que eso no era su asiento, así que debe dejar de acapararlo. Ella se molestó, gritándole que no le hable como si fueran amigos, maldita sombra solitaria. Kazu responde que la campana ya estaba a punto de sonar, tiene que volver a su asiento. Era tan ruidosa como siempre, recordando que se fue la misma mirada que le hizo en el karaoke. Parece que lo odia, así que como no puede dialogarlo con ella, Kazuma la cargó como a una princesa. Todos lo miraron con sorpresa y no es para menos, ya que la misma Hiiragi no sabía qué estaba pasando. Kazu se dirigió con la chica del libro para pedirle que se sentara ahora. Hiiragi le pregunta qué demonios estaba haciendo. Solo es el solitario perro faldero de Rua. No por eso piense que se saldrá con la suya. Aunque en eso el diablo llegó, dándoles los buenos días a todos. Y al ver esa escena, pregunta qué estaba pasando. Rua se le acerca a Yasa preguntándole si su Kazu le había hecho algo. Ella le responde que no, para nada, pero Kazu le dice a Rua que cuántas veces tiene que decírselo. No, es suyo. Ahora no son más que extraños. Rua le grita por qué tiene que ser tan cruel, e incluso el otro día se puso del lado de esa mala actriz de voz. Él le importa mucho a ella. Kazu ni siquiera dudó, volteándose y diciéndole que ya se lo dijo. Él está con la gente que se esfuerza. No, tiene la intención de apoyar a una cerda mimada que solo se queda sentada, actuando toda poderosa. A la mierda, este prota es un gigachat. Kazu no quería dejar esta libertad, seguiría haciendo lo que quiera, poniéndose a ver un libro de empleos, y es que él quiere trabajar duro, ganar su propio dinero con sus propias manos, como un buen estudiante de preparatoria. De entre todos, le llamó la atención una cafetería de criados y mayordomos, que pagaba bien. Eso también le hizo recordar que en la secundaria lo obligaron a vivir y trabajar en la mansión de los Takayashiki. Estaba algo lejos, pero seguro le serviría lo que aprendió. Kazu fue hasta el café de mayordomos, en donde de inmediato lo contrataron y comenzaría este mismo fin de semana. La señora notó la seriedad de educación de Kazu, alegrándose de que alguien como él haya solicitado el empleo. Aparte, este lugar no era tan grande y solo ellas dos se encargarán del piso, pero ella casi siempre está en la cocina, aunque no debe preocuparse, trabajaría con una persona muy confiable, una que es dulce y amable, así que cualquier duda que tenga, no duda en preguntársela. El día llegó y Kazu entró diciendo que a partir de ahora trabajaría aquí. La chica dejó caer su escoba, sorprendida, y esta no era otra que Ayase, quien no podía creer que el nuevo trabajador sería él. Mientras tanto, en la casa de Rua, ella se quedó con lo que había dicho, que solo apoya a la gente que se esfuerza, entendiendo el mensaje como que la estaba poniendo a prueba. Lo entiende, entonces haría lo mejor que pueda solo por su Kazu. Aya se dice que esto era una mierda, siempre se había encargado de que nadie la descubriera y ahora de entre todos, él lo sabe, dejando en claro que nunca será su aprendiz, se niega a aceptarlo y gritándole que diga algo. No, ella sabe la razón del por qué no dice nada, es raro verla usando esa ropa para el trabajo. Si quiere reírse, adelante, pero Kazu responde por qué lo haría, nunca se reiría de alguien que se esfuerza por su trabajo. Ayase apenada responde que no es como si se esforzara, solo lo hace por el pago, hace lo mínimo, pero Kazu sabía que era mentira, había limpiado todo de manera minuciosa, ya sea debajo de las lámparas, rincones, ventanas, debajo de las sillas y la mesa, se encargó de pulir todos los lugares difíciles de ver. Ayase dice que eso pudo haberlo hecho otra persona, pero sus manos rojizas eran prueba de eso. También sus rodillas se veían algo sucias, seguro estuvo mucho tiempo de rodillas limpiando.
diciéndole que eso era una forma admirable de trabajar. A Jesse le dice que ella se calle, pidiéndole cambiarse de ropa. Tiene que enseñarle muchísimas cosas antes de abrir la tienda. Kazu sonrió, sería todo un placer. Más tarde, los clientes comenzaron a llegar. Ayase tomaba los pedidos, sin embargo, pronto se llenó. Aún así, Ayase educadamente se disculpa, diciéndoles que si quieren, pueden ver el menú, y de igual manera trataba así a todos los clientes. Kazu nunca se imaginó verla de esa forma, era totalmente diferente a cómo actúa en clase. No solo eso, sino que no siente que finja su apariencia. Parece disfrutar mucho más esto que la escuela. Estaba llena de vida, así que se encargaría de no estorbarle mucho. Después de un rato de trabajo, Ayase se recargó, diciendo que estaba muy cansada. Kazu pregunta si siempre es así. Ella cuenta que luego del atardecer ya no hay muchos clientes. Debía ser difícil para ella estar en el club de danza y trabajar a la vez. Ella alegre le responde que sí, pero era una genio, puede ocuparse de esto y más. Preguntándole a Kazu si era la primera vez que trabajaba, la sorprendió mucho, trabajaba muy rápido. Kazu responde que se alegra de no haberle estorbado. Ella seguía diciendo que al contrario, tiene que agradecerle por el apoyo. No es eso, ¿por qué se está llevando bien con él? Si ambos son enemigos. Kazu pregunta por qué serían enemigos. Eso es porque cortó su amistad con Rua, entonces eso lo hacía su enemigo. Kazu le da la razón, pero no por eso debe ser hostil con ella. Hiragi le dice que no mienta, si se fue enojado del karaoke, seguramente también le tiene rencor. Él responde que no es así, porque después de todo, esa cerda fue quien la arrastró. No es así. Hiragi no podía creer que se refiriera a ella como cerda. Kazu le dice que no hay problema. En este momento, siente una admiración hacia ella. Hacer esas cosas con toda esa energía, no solo hizo el trabajo meticulosamente, aparte se alegraba de que le haya enseñado cosas, llamándola superior Hiragi. Ella le responde que no le queda de otra que apoyar a su aprendiz, por eso tiene que prepararse porque lo daría todo. Y ahora mismo quiere preguntarle algo, por qué con ese último cliente que había venido, él insistió en atenderlo en vez de ella. Kazu responde que se estaban juntando los platos y quería que ella se encargara de eso, la ayudaría con los clientes, pero ella lo llama mentiroso. Al verlo trabajando hoy todo el día, sabe que no es ese tipo de persona. Kazu le fue sincero, el cliente tenía sus ojos puestos en ella. No solo le tomaría fotos a escondidas, sino que también tocaba su bolsa de manera muy inusual. Hiragi dice que es increíble que lo haya visto a la primera, contándole que es un cliente frecuente y a veces la incomoda. Entonces, ¿por qué no lo sacó? ¿Qué pasa con toda esa confianza que muestra en la escuela? Ella responde que eso es porque es un cliente y no puede hablarle de esa manera. Kazu lo comprendió, pidiéndole que a partir de ahora, cuando venga ese cliente, cambiaría su lugar con ella. Hiragi le agradeció, era muy amable. En eso, otro cliente llegó, saludando a Kazuma. Era Amane. Como él dijo que iba a empezar a trabajar aquí, quiso hacerle una visita, y al ver a Hiragi, se pregunta si la ha visto en algún lugar. Hiragi por su parte quedó congelada, le preocupa mucho que los de la escuela descubran su trabajo. Por eso, Kazu le pidió a Hiragi que se tome un descanso. Amane pidió un refresco helado, y esta estaba feliz, era una tienda muy elegante. Como pronto tendría mucho trabajo, quería venir para que Kazuma le siga dando fuerzas, por eso había pedido un poco de tiempo. Aparte, había podido ver a Kazuma con smoking. Esto la hacía muy pero muy feliz. Kazu sonrió, ella le cuenta que ahora ya tiene 3 trabajos regulares como seiyuu, preguntándole si Rua no había venido, pero Kazu nunca le diría de su trabajo. Amane le cuenta que Rua se tomaría un descanso de 2 semanas y seguramente estará tramando algo extraño en ese tiempo, pidiéndole a Kazu tener cuidado, y ya se le hacía tarde, así que tenía que irse. Kazu le pide irse con cuidado, pero antes de eso, Amane se lanzó a abrazarlo, tomando por sorpresa a Kazu, pero Amane dice que ahora su batería estaba llena y ahora sí se marcharía. Kazu piensa que ella se ha vuelto alguien muy brillante. Ahora que ya se liberó de la agencia donde estaba Rua, parece que puede tomar las riendas de su futuro, pensando que si es verdad lo que dice Amane y Rua estaba tramando algo, él haría. Mientras tanto, Hiragi estaba toda roja, preguntándose qué acababa de pasar. Esos dos tenían esa clase de relación, pero esa es la seiyuu popular de su escuela,
Minato Amane pensó que todos esos rumores de ellos eran falsos, pero a pesar de eso, Kazu no le dijo nada sobre que ella trabaja aquí. Parece que de verdad es un buen tipo. Más tarde, Ru haría una transmisión en YouTube diciéndoles que hace poco Ru aprendió algo de una amiga. Lo importante era esforzarse. Piensa que tiene razón y por eso ha estado pensando que se esfuerce por la gente que le importa. Entonces se dio cuenta de que para proteger a la gente, la fuerza debía hablar por sí misma. Y cuando se lo contó a su abuelo, él la apoyó. Su abuelo siempre la apoya en todo, por eso se tomaría un descanso de 2 semanas a partir de mañana y se irá de viaje junto con su abuelito. Se esforzaría en apoyar a su abuelo porque él la quiere tanto y aparte le preocupa que se le suba la presión, esperando que todos se esfuercen junto con ella, dejando con intriga a sus suscriptores, preguntándose a dónde se iría de viaje, aparte de que eran muy extraños sus nombres. Ya había pasado una semana desde que empezó su trabajo a tiempo parcial, pero qué chucha este güey tiene cortes de espada y hasta balazos. ¿Qué carajos? En eso, Hiragi entró mientras él se cambiaba y ella se puso toda roja, preguntándole qué cree que hacía cambiándose aquí, pero es que solo tenían un vestuario para chicas. Luego de eso, Hiragi se sentó, preguntándole si estaba bien, ya que hace rato vio que la espalda de él tenía un montón de cicatrices. Uy, ¿no vio las marcas de bala? Kazu le responde que eso fue hace mucho tiempo, ahora ya estaba bien. También, Hiragi le pregunta si no eran una locura ese tipo de músculos. Nunca se imaginó que escondiera todo eso bajo la ropa. ¿Acaso estaba en algún club o hacía un entrenamiento especial? Kazu responde que no, solo entrenaba un poco. Al ver que no se callaba, le pregunta si le interesaba tanto ver a un hombre desnudo. Ella se puso más roja, diciéndole que ya está acostumbrada a ver esas cosas con su novio. Lo hacían muchas veces. Kazu le dice que lo entiende, pero bueno, ya era hora de que hoy también sea su guía. De la nada, Hiragi comenzó a reírse. Kazu le agradeció, y es que luego de un rato, la clientela comenzó a relajarse. Esto alivió a Kazu, debido a que su jefa se resfrió y solo eran ellos dos. Ahora es momento de ocuparse de los platos, pero en eso, escuchó como alguien le dice que su pedido era ella, refiriéndose a Hiragi, pidiéndole subirse a su auto y dar una vuelta. Kazu dice que eso era un cliché típico de los ligadores, pero bueno, alguien tan experta como Hiragi seguro haría algo, aunque su reacción fue decirle que le estaba incomodando sin saber cómo sobrellevarlo. ¿Se estaba conteniendo solo porque era un cliente?, se pregunta Kazu. El chico comenzó a pedirle que se levantara un poco la falda. Con una falda tan corta, lo que quiere es enseñar, ¿no? Él comenzó a tocar sus piernas. Hiragi le pidió que se detuviera. El chico dice que no le conviene hacer un escándalo. Él es un maestro de karate que podía partir 10 tejas sin ningún problema. La demás gente solo observaba con angustia y el chico tomó una botella, diciendo que los maestros de karate pueden cortar esto con la mano, aunque no pudo, simplemente lo arrojó hacia donde estaba Kazu, el cual la agarró con la mano. El hombre le pidió a Kazu que se la traiga, lo intentaría de nuevo, y así fue. Kazu se la acercó e incluso la puso nuevamente en la mesa, aunque parecía que quería hacer algo. En un momento a otro, él cortó la parte de arriba de la botella e incluso la terminó arrojando hacia el bote de basura. Los presentes se quedaron asombrados al ver que de verdad lo hizo la primera e incluso a esos sujetos, pero el mismo chico de antes le grita quién se creía con esa actitud. Solo por haber cortado esa botella por suerte no significa nada. Kazu le responde que por supuesto que no, dándole un golpe en la garganta, pero fue tan rápido que los demás, y ni siquiera él, pudo verlo, así que Kazu le dice que se mantenga en silencio, aunque ahora mismo quizás no pueda hablar, pero si lo hace bien, en unos días volvería a la normalidad, pidiéndole no preocuparse por el pago. Lo cubriría con su sueldo como compensación por su garganta, pero a cambio no vuelvan nunca más y manténganse alejado de ella. El chico salió corriendo. Kazu le pregunta a Hiragi si estaba bien, pero ella rápidamente volteó y se pegó a él, diciéndole que no sea tan presumido. Ella pensaba darles una buena reprimienda, pero hizo algo innecesario. Kazu la acarició y los demás clientes comenzaron a decirle que había sido impresionante cómo hizo eso de antes. Era bueno
bueno que les haya dado una lección a esos que siempre causaban problemas por aquí, diciéndole a Hiragi que fue bueno que se consiguiera un novio tan maravilloso. Hiragi les dice que no es su novio, pero los demás notaron que estaba toda roja, aunque Kazu también notó algo, y fue a un hombre que tenía una expresión seria. Luego de todo, Kazu se disculpó con Hiragi porque hizo que los clientes malinterpretaran las cosas. Ella le responde que no, además, ella es la que debería disculparse, pero antes de decir algo más, Kazu le dice que saldría un momento, ya que el cliente de antes había olvidado algo. A solas, Hiragi se preguntó por qué nunca podía decir la verdad. Kazu fue con el hombre de antes, diciéndole que había olvidado algo. Él le dice que es muy amable, pero tenía sus llaves, billetera y celular. No se habrá confundido. Kazu le dice que eso estaba pegado en el asiento donde él estaba. Probablemente sea algún tipo de micrófono espía. El hombre dice que eso daba miedo. Deberían tener cuidado con tipos peligrosos como los de hace un rato. Kazu le responde que él parece más inquietante que todos ellos, porque en ese momento, mientras todos en el local miraban la mesa, él fue el único que siguió con la cabeza abajo. Él responde que fue por miedo de cruzar miradas, pero Kazu le dice que parecía muy tranquilo, tenía esa calma de alguien que estaba calculando el momento en el que cortó la botella, llamándolo rata miserable. El hombre puso una sonrisa e intentó atacar a Kazu, pero este rápidamente esquivó eso, poniendo su mano en su cuello. El hombre sonrió, diciendo que es tal como se esperaba del genio de la orgullosa familia Takayashiki. Las leyendas sobre que él era el más fuerte de los 10 sobresalientes eran ciertas. Hiragi piensa que Kazuma estuvo increíble, aunque esto la hizo cuestionarse que nunca destacó en la escuela, pero en el trabajo era muy hábil e incluso pudo ahuyentar a esos matones. ¿Quién? Era él, pero sobre todo es muy amable con ella. Hiragi había tomado una decisión, ser honesta con Kazuma. Cuando él regrese, le dirá lo que realmente siente. Mientras tanto, Kazu ya se hacía una idea de que ese cerdo de Takayashiki estaba moviendo los hilos. Entonces lo mandó a deshacerse de las mujeres a su alrededor. El otro sujeto dice que no puede responder a eso, pero Kazu rompió el micrófono, no importaba, y le dio la orden de decirle a su jefe que se mantenga fuera de su vista. ¿Realmente piensas que puedo irme a casa luego de esto? Luego de haber sido humillado por un mocoso de secundaria, ya no quedaría nada para mí en el bajo mundo. Entonces, ¿qué planeas hacer?, pregunta Kazu. El sujeto sacó un cuchillo, respondiéndole que si lo derrota, su nombre se extendería por todo el bajo mundo y quizás pueda conseguir un mejor trabajo, o tal vez pueda maltratar a esa linda sirvienta y ganarse el favor de Rua de esa manera, sin ningún tipo de esfuerzo. Pero con una cara totalmente seria, Kazu lo desarmó y a la vez lo tumbó al piso como si nada, dándole un rodillazo en la garganta, mientras decía que lo dejaría por esta vez y si puede, corte todos los lazos con la familia Takayashiki, así como él lo hizo. Luego de que cerraran el café-restaurante, Kazu rompió uno por uno todos los micrófonos que habían sido instalados en ese lugar. Estaba aliviado de recuperarlos antes de que Hiragi se diera cuenta. Mientras tanto, ella le avisaba que terminó de limpiar la cocina. ¿Cómo iba él? Pero al ver cómo relucía todo de limpio, estaba asombrada. Todo gracias a ella, que siempre se la pasaba regañándolo. Hiragi le pidió tomar un poco de té si es que estaba libre. Ambos se sentaron a tomar una taza de té. La primera pregunta que hizo Hiragi fue el por qué empezó a trabajar aquí de entre todos los lugares. Kazu menciona que quería hacer cosas normales de un estudiante de secundaria porque todo lo que había hecho hasta ahora fue cuidar de esa cerda y nunca hizo nada normal. Ella comenzó a reírse por la forma en que se refería a Rua, y es que probablemente de todas las personas en el mundo, él sea la única persona que pueda decir eso a la nieta de los Takayashiki. Ahora Kazu le preguntó por qué está trabajando a tiempo parcial. A juzgar por todos esos artículos que llevaba a la escuela, no parece que le falte dinero. Ahí, Hiragi confiesa que todo eso es falso, aparte de que son de segunda mano, muy baratas. Sincerándose con él, le cuenta que no tiene dinero en absoluto, ya que su padre los abandonó y desde entonces las cosas se pusieron difíciles en casa, así que comenzó a trabajar deseando que esto
les ayuda a solventar los gastos, pero ella es el tipo de persona que siempre quiere verse bien y nunca puede admitir la verdad, así que continúa actuando como si fuera distinta a todos los demás para no verse normal. El novio universitario, una mentira. La charla de que había hecho de todo, también una farsa. Todo, absolutamente todo, fue una mentira. Kazu pregunta por qué le cuenta todo eso. No lo sé, pero sentí que quería decírtelo. Mantener esa mentira le dolía mucho, le duele en el pecho, disculpándose por ser así de egoísta y también por lo del karaoke. Pero Kazu le dice que en aquel entonces ella fue la única que no se rió, quizás porque tenía una razón. Hiragi le cuenta que eso es porque sentía que se estaba viendo a sí misma. Antes lo llamó sirviente de Rua, pero la verdadera sirvienta era ella. Para mantenerse en la clase alta, adulaba a Rua y así estar en su mismo grupo. Se forzaba a reír cuando todos reían y enojarse cuando todos lo hacían. Por eso, en aquel entonces, cuando lo vi esforzarse al máximo, vestirse bien e intentar encajar con la multitud, no pudo reírse de él, porque lo único que pudo pensar es que es justo como ella. Nuevamente pidió perdón por proyectar todos sus problemas en él y actuar fría sin ninguna razón. Solo era una mentirosa, llena de complejos, fingiendo ser algo que no es, y eso solo le causaba sentir odio hacia sí misma. Kazu seriamente le responde que aún así la sigue respetando. Pero si todo lo que dije fue mentira, no tengo novio, dinero. Kazu le responde que no es así, no le importan las recomendaciones, novios o marcas, la respeta por el simple hecho de que es una sirvienta que trabaja seriamente y da todo de sí. No cualquiera puede hacerlo, porque Hiragi Ayasa es la sirvienta más maravillosa y trabajadora de todo el mundo. Hiragi sonrojada le dice que no debería halagar a las chicas así de fácil, o su novia podría enojarse, sorprendiendo a Kazu porque ¿cuál novia? Hiragi responde que Amane acaso no estaba saliendo con ella. Kazu le responde que no, sorprendiendo a Hiragi, ya que esa chica se veía totalmente enamorada de él, y si una chica así de linda y popular fuera realmente su novia, podría presumirla a todo el mundo. Mientras bebía de su café, este responde que nunca pensó en ello, pero no quiere que le guste a alguien solo para poder presumirla. Y ahí iba de nuevo diciendo cosas geniales como esa. Hiragi, en tono nervioso, comenzó a preguntarle que si podría salir con alguien como ella. Pero nuevamente, y para sorpresa de nadie, llegó la cabrona de Rua, a huevo como en las telenovelas, y esta vez no vino sola, sino que con alguien más, saludando a Kazu y a esa gatita ladrona, diciéndole que su lacayo dejó de darle reportes y todos los micrófonos estaban en silencio, tal como se esperaba de su Kazu. Pero espera que con esto se haya dado cuenta lo mucho que se estaba esforzando por él. Es más, trabajó tanto que tomó una pieza súper especial de su abuelo, presentándole a Hino Kamirei, el miembro más nuevo de los 10 mejores de la familia Takayashiki. Es pequeña, pero muy fuerte. Con solo verla cuidadosamente, Kazu piensa que realmente era bastante hábil. Rua le dice que no era necesario traer un miembro de los 10 mejores para lidiar con un don nadie como él, pero la trajo solo para aplastar completamente cada obstáculo en el camino de su amor. Es muy trabajadora, ¿a que sí? Kazu piensa, ¿ahora qué demonios decía? Y ahora se acercó con Hiragi preguntándole qué cree que estaba haciendo, poniendo esas manos sobre su Kazu. Hiragi, asustada por verla, le pregunta cómo es que llegó aquí, pero Rua ya sabía que trabajaba en este lugar desde hace mucho. Obviamente, investigaría en los antecedentes de todos los compañeros de clase de la princesa Rua. Sabe sobre su novio universitario imaginario y esas cosas falsas que lleva a la escuela, verla fingir ser elegante y con estatus. Todo este tiempo fue tan divertido, por eso no dijo nada, pero lo que sí no puede ignorar es que una don nadie está intentando coquetear con su Kazu. Esto era la guerra. Empujando a Hiragi. ¿Beca? Ya no tienes beca ahora. Preguntando cómo le caería ser expulsada. Realmente piensa que está en posición de coquetear con su Kazu, mirándolo con ojos fríos en el karaoke, pero ahora intenta refugiarse con él.
pequeña falsa mentirosa. Kazu le grita que ya es suficiente. Nunca tuvo algo en contra de Hiragi. Aparte, la que movía los hilos era ella. Rua le grita que no se meta en esto. Esto era entre mujeres. Rei se puso en guardia, esperando los movimientos de Kazu. Honestamente, tus mentiras fueron comedia pura. ¿Qué fue lo de la otra vez? Esa cita elegante en la bahía. Tu novio te llevó a casa y se dieron un beso de buenas noches. Dime qué fue eso. Estuve a nada de estallar de la risa. Eso fue tan vergonzoso. No tienes ningún tipo de experiencia con novios, ¿verdad? Maldita perra falsa, mentirosa, cabeza hueca. Tal vez es buen momento de que todos lo sepan. Sin embargo, Kazu tomó a Hiragi del brazo y le dio un beso enfrente de la misma Rua, la cual quedó en shock. Kazu le dice que ahora ella puede decir que ha besado a alguien porque eso ya no es una mentira. Rua le habló a Rei dándole la orden de matar a esa maldita. Rápidamente fue por Hiragi, pero Kazu la hizo a un lado, contraatacando con una patada que la mandó hacia atrás. Sin embargo, Rei amortiguó ese ataque, mientras que Hiragi no entendía qué es lo que pasaba. Kazu llama novata a Rei pidiendo atacarlo y con una sonrisa le dice que le enseñaría lo que significa ser uno de los 10 grandes. Pero Rua se mete, gritándole que deje a Kazu y solo se enfoque en esa mujer. Obviamente, Rei le hizo caso, evitando a Kazu por los aires y sacando un pincho de sus zapatos. ¡A la verga! Está bien armada esta vieja. Pero Kazu no le iba a permitir y antes de que ocurriera algo, este la tomó de la pierna, haciéndola perder el equilibrio, observando detenidamente aquella arma oculta. Mientras ella estaba volteada, para evitar un desastre, le quitaría esa cosa. Kazu al verla, dice que entendía bien esa sonrisa. En una situación así, por supuesto que la entendía, ya que esta es la única libertad que se le permite a una máquina. El entusiasmo de pelear y el sentimiento de luchar contra oponentes fuertes. Preguntándole a Rei por qué no se desvincula de la familia Takayashiki, la chica se quedó seria, pronunciando apenas la palabra desvincularse. Kazu le dice que sería libre y podría incluso conseguir un trabajo de medio tiempo. Le quedaría bien un uniforme de sirvienta como el de Hiragi. Rei miró detenidamente aquel uniforme, poniendo nerviosa a Hiragi, pero a su vez preguntando qué pasaba con Kazu, qué demonios era él. Rua grita, ¿qué demonios hace? No se haga la tonta. Por supuesto que no permitiría que se fuera, diciéndole que ya la mate de una buena vez. ¿Acaso no puede seguir su orden? Rei se puso en guardia y Kazu dice que parece que ya no tiene opción. Él también se tardó bastante en salir de ese lugar. Sin embargo, la prima de Rua, Sakura, llegó poniendo una sonrisa, anunciando que hasta aquí terminaba. Kazu la llama maestra y está riéndose, dice que tenía tiempo que no lo veía. Hiragi piensa, ¿ahora quién era esa? Sakura se disculpa por el desastre que hizo Rua, pero Rua no tenía intención de disculparse. Sakura le cuenta que matar a esa chica no es algo debido. Primeramente, ya hay demasiados problemas con la forma en la que hace las cosas, llegando incluso hasta usar los guardaespaldas de la familia Takayashiki e incluso a Rei. Sabe que se lo pidió prestados al abuelo, diciendo que era para su protección, pero si se llegase a enterar de que los usó para asesinar a uno de sus amigos, ¿en qué terminaría todo? Rua, toda nerviosa, intentó refutarla, pero obviamente no pudo. Sakura le pide no preocuparse, guardaría su secreto, pero no debería primero disculparse. Rua no quería, pero Sakura la apretó del hombro y ella ya no tuvo otra opción que ir hasta donde estaba Hiragi y disculparse por querer matarla. Era algo excesivo. Ja, no mames, pinche Rua. Para Kazu era la primera vez que veía a Rua disculpándose. ¿Acaso estaba comenzando a cambiar? Hiragi también se disculpa por estar mintiéndole todo este tiempo, pero Rua aprovechó para gritarle que por supuesto debe de sentirlo, ya que es la culpable de todo. Además, nunca la perdonaría por acercarse a Kazu, llamándola maldita perra oportunista. Kazu se arrepintió de pensar así. Antes de irse, Sakura le hizo una pregunta a Kazu. ¿Acaso ya no piensa regresar con la familia Takayashiki? La respuesta de Kazu fue un sí, disculpándose por no haberse podido despedir de
de ella. Sakura agachó la mirada, lo entendía, pero no debe olvidar que el abuelo Takayashiki no se rendirá e intentará hacer que se case con Rua, ya que esa persona tiene el poder más grande de todo el país, así que no será fácil. Kazu responde que no le importa, ya se había desvinculado de todo y solo quería vivir una vida normal a partir de ahora. Sakura no puede evitar reírse. Una vida normal, él de entre todos, siendo normal, estaba de acuerdo. Igual sentía que esto iba a pasar tarde o temprano. Después de todo, él no tiene la mirada de alguien que pueda ser domesticado. Y ahora sí, se iría, diciendo que la próxima vez espera visitarlo como cliente. Kazu le responde que por supuesto, le hará un descuento especial por ser su maestra, aunque muy probablemente la próxima vez que se vean, sean enemigos. Con una sonrisa, este le dice que entonces sería considerado con ella. Sakura se rió, pidiéndole no cambiar, y tras todo eso, Kazu le habla a Hiragi, aunque esta no reaccionaba, así que Kazu le pregunta si se encontraba bien. Hiragi responde que sí, pero es que no alcanzaba a entender todo lo que había pasado. De repente comenzó a actuar raro e incluso casi la matan. Este se disculpa por haberla metido en todo este lío. Hiragi le dice que no es así, es su culpa por haber hecho enojar a Rua y también por haber estado mintiendo, pero sobre todo por aquel beso. Hiragi no pudo terminar la frase, ya que solo de recordarlo se puso roja, pero aún así le agradeció por haberla protegido. Apenada, también dice que es algo tarde para preguntarle, pero ¿por qué él era tan amable con ella? Para ser honesta, no tiene ningún derecho a ser su amiga. Kazu responde que si acaso se necesita un derecho o una calificación para llevarse bien, ya que nunca tuvo amigos, no sabe muy bien qué es lo normal, pero él, Kazuma, la respeta como persona, preguntando si eso no es suficiente para ser amigos. Hiragi le dice que no se sentirá tranquila consigo misma, pidiendo dejarla hacer algo para compensarlo. Kazu accedió y ese favor era acompañarlo para comprarse ropa, y es que desde esa vez que fue al karaoke intentó vestirse bien, pero solo se burlaron de él. No sabe lo que es normal, por eso quiere que lo ayude a vestirse normalmente. Era mucho pedir. Hiragi sonrió, corriendo a abrazarlo. Por supuesto que lo haría. Irían al centro comercial la próxima vez. Ya verá cómo lo hace lucir el hombre más guapo del mundo. Kazu dice que él quiere ser el más normal del mundo. También Hiragi le pide que a partir de ahora la llame Ayasa, y también ella quiere referirse a él como Kazuma. Este le responde que no hay problema, y también sobre el beso de antes, Kazu se disculpa por haberla forzado, preguntando si estaba molesta. Ayasa, con un poco de lágrimas, cuenta que era su primera vez, así que le hubiera gustado que fuera con algo más de ambiente. Por eso le gustaría volver a hacerlo. Kazu lo entiende, sosteniéndole dulcemente del cuello y volviendo a besarla. A huevo, doble beso. Ahora que lo haga con Minato. Ayase le pidió volver a hacerlo. ¡A la verga! Triple beso. Ambos se volvieron a besar y Ayase se terminó por recargar en su pecho, agradeciéndole por todo. Ayase ya no soltaría la mano de Kazu, y volviendo a la escuela, los compañeros de Hiragi le preguntaban por qué cambiará de clase. Ella responde que pasaron muchas cosas. Rua se mete, diciendo que sí, pasaron muchas cosas, y también tendrá que retomar el examen de estudiante especial, pero si reprueba, la degradaría en estudiante normal, preguntando si podría pagar la matrícula, pero ella le responde que sí, y segura de sí misma, declara que pasaría la prueba de nuevo fácilmente, y sus compañeros no podían entender por qué se sentía un ambiente de pelea entre esas dos. En eso, entra otra chica, allá se la llama Honda-san. Yendo con ella, le dice que esto era repentino, pero había algo que realmente quería decirle como es debido. Sobre el otro día de tomar su asiento sin preguntarle, se disculpa por los problemas que le causó. Honda le pide no preocuparse, todo estaba bien. Ayase le agradeció, confesándole que se había estado enorgulleciendo por ser una estudiante especial, pero eso no significaba nada, porque hay personas increíbles que no tienen ningún título ni estatus, y hay otras que son lo contrario, pero finalmente lo entiende. Sin embargo,
embargo, Rúa no soportó que siguiera hablando de esa manera, diciéndole que ahora se comporta como una niña buena, luego de mentirles a todos todo este tiempo. Sus compañeros preguntan cómo que mentir, y obviamente esto es lo que quería Rúa, preguntándose si debería decirles el secreto que guarda a Ayase, pero Kazu también se metió, ya era suficiente, que ya lo olvidó. Sakura le había dicho que no le pusiera las manos a Ayase. Rúa se alegró de verlo, pero no estaba usando las manos, sino la boca, y aparte solo estaba contando la verdad. Ayase le agradeció a Kazuma, pero ahora estaba bien, porque esta vez puede decirlo correctamente, con sus propias palabras, pidiéndole a todos que le presten atención. Ella había estado fingiendo todo este tiempo, siguió intentando verse bien y mintió, pero la verdad es que su familia es pobre y ella trabaja en distintos empleos de medio tiempo, ni siquiera tiene un novio universitario, por eso se disculpa. La popularidad de Rúa la abrumó, el estatus y su poder, pensó que tenía que seguirla y seguir dependiendo de ella, pero ya terminó con todo eso, porque a partir de ahora tratará a Rúa como lo que realmente es, una persona igual que ella. Rúa se molestó, pero Ayase continuó hablando, diciendo que la mimaron demasiado y por eso es tan arrogante, y también por eso mismo es que necesita de una amiga con la que pueda ser honesta, así como ella. Rúa se quedó en silencio y Kazu pensaba que Ayase realmente es increíble. Incluso después de lo que esa cerda le hizo, sigue tratando de ser su amiga de nuevo. Realmente que es una chica amable y dedicada, pero también Ayase declara que no se rendiría con Kazuma, sacando de onda a estos dos. Aunque sean amigas, esta parte las convertiría en rivales, acercándose con Kazu solo para advertirle que será mejor que él también se prepare, dándole un beso en la mejilla frente a todo su grupo. Ayase no perdería ni contra Rúa ni contra Minato. Todos en su salón comenzaron a gritar, preguntándose cómo era posible primero a Mane y luego a Ayase. Rúa, llena de ira y odio, declaraba que realmente la iba a matar. Aunque más tarde Sakura le decía a Rúa que matar no estaba permitido, se había quedado callada sobre lo que pasó la última vez, pero si hay una próxima vez tendrá que reportarlo. También ya no tiene permitido usar a Rei. Rúa molesta, le dice que si no está al lado de Kazuma, las chicas raras irán tras él de inmediato, y esa tipa incluso lo besó en la mejilla. Sakura le pregunta por qué no hace lo mismo, pero Rúa es tan orgullosa que le es imposible. Aunque bueno, si Kaz dijera que no puede evitarlo y realmente quisiera besarla, ella quizás lo haga. Entonces, Rúa, ¿por qué no cambias de enfoque? En lugar de empujar a otras personas, intenta hacer cosas que a Kazu realmente le gusten. Si lo hace así, capaz él ni siquiera mire a las demás. ¿Algo que le guste? Se preguntó Rúa, diciéndole a Sakura que eso era. Se le había ocurrido algo y por eso iría a hablar con su abuelo, pero seguramente nada bueno irá a pasar de todo esto. Y hasta aquí este video. ¿Qué les pareció la historia hasta ahora? Yo quería un capítulo de Ayase yendo con Kazu al súper y comprando ropa. Ni modo. Espero les haya gustado tanto como a mí. Cada capítulo es mensual y si tienen alguna recomendación de algún manga o mangua de la que no haya tantos videos en YouTube, déjenmela en los comentarios y les daré un ojo para traerlos al canal secundario. Como siempre, muchas gracias a mis miembros del canal y también a ustedes por el apoyo a estos videos. Los quiero y nos vemos en estos días para la continuación del Demonio Celestial. Chao.